Bueno, buenas tardes. Sé que es la tarde y ya estuvimos la mañana cansados, que además estamos post almuerzo, así que voy a tratar de ser lo más entretenida posible. Este es un tema que probablemente no esté tan desarrollado, no está tan desarrollado. De hecho, nosotros como fisiatras, y el doctor Avendaño lo puede comentar, nuestra experiencia en los pacientes quemados en realidad es un paciente de otro setting. Nosotros pasamos cuando somos becados por Coaniquem. Y Coaniquem tiene una gran expertise y hace un gran trabajo, pero hace un gran trabajo en otro paciente, en un paciente que es un niño, que generalmente tiene una superficie corporal quemada que es muchísimo menor, que tiene necesidades distintas. Entonces, en general, es un paciente completamente distinto. Bueno, yo soy Carolina Rivera, soy fisiatra y soy jefe de servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Urgencia Asistencia Pública. Nuestro hospital es esta es la Torre Nueva. Es un hospital que está estratégicamente ubicado en Santiago y que eso nos da igual ya un setting distinto, una mirada distinta. Estamos en el centro de Santiago, muy cerca del centro mismo, incluso de donde está como el Poder Judicial, donde está la Moneda. Hemos estado viviendo prácticamente en emergencia desde el 18 de octubre del año pasado, porque además nos tocó estar en el centro también del estallido social. Por lo tanto, nos encontramos ya con un nivel de estrés un poquito elevado desde ese momento hasta ahora con toda la pandemia, pero este estrés elevado lo vivimos como bastante a menudo. Es un hospital bien distinto a los otros hospitales, no tenemos maternidad, no vemos niños, vemos pacientes traumatizados graves. Como decía la Jacqueline en la mañana, el paciente quemado es un paciente traumatizado. Y en ese escenario de un paciente agudo, hiperagudo, se instala este equipo de rehabilitación, que también es bastante nuevo. La posta tiene 109 años, pero el equipo de rehabilitación como tal tiene solamente 3. De hecho, ahora en enero cumplimos 3. Ni siquiera tenemos 3. Teníamos un universo de kinesiólogos que eran los que hacían la rehabilitación hasta el año 2015 más o menos, que se incorporó Axel, que es nuestro fonoaudiólogo, que es un poco lo que les voy a contar de historia. Y ese grupo de kinesiólogos hacía un trabajo con un número muy reducido y acotado. Les voy a contar cómo vamos con recursos humanos nosotros también ahora. Y apareció primero la fonoaudiología como un nuevo aporte a la rehabilitación y desde quemados, porque esto partió, y de hecho gran parte de nuestro equipo de rehabilitación actual parte por la necesidad de que quemados mostró que efectivamente necesitaba tratar a estos pacientes no solamente en el agudo, sino que también en el seguimiento. Llegaron los terapeutas ocupacionales y llegué yo también a trabajar al hospital. Pero como pasa siempre, nos redistribuyeron a hacer funciones de todo el hospital, no solamente del paciente gran quemado, y así en el fondo también se abrió la oportunidad de poder tener un servicio de medicina física y rehabilitación, que está en el -1, que es humilde, que tiene todas las falencias que podamos encontrar, que bueno, ahí está Emilio, pero que en realidad tiene un tremendo capital humano, y tiene dos palabras que nos han caracterizado tanto en el estallido social como en la pandemia, que es un equipo que en realidad no tiene miedo, y que se ha posicionado en un lugar donde es difícil trabajar, no un lugar fácil, sobre todo cuando uno llega y dice, no, yo soy fisiatra. ¿Y qué hace un fisiatra? Primero, que es la pregunta inicial, y segundo, cómo se instala a una especialidad que tiene una visión eminentemente de crónico para el resto de la población de salud en un hospital agudo. Entonces, un poco la experiencia de eso
cómo lo hemos ido trabajando y cómo Quemados ha sido como un baluarte un poco de posicionar este modelo en nuestro servicio y que no lo hemos abandonado. Hemos estado ahí agarrados con todo uñas y dientes porque efectivamente entendemos que es un tremendo polo de desarrollo para el hospital. También un polo de desarrollo que estaba un poco como mirado en menos por los otros lugares del hospital, pero que ha tomado un realce, yo diría desde hace más o menos, no sé, un par de meses, que la pandemia también ha posibilitado eso, y gracias a que en el fondo han cambiado la jefatura, está la Jacqueline, está Carlos y está la Carola, por supuesto, que en el fondo hace también, ella tiene una visión de rehabilitación que es envidiable y que yo espero que también veo que la tiene el doctor Fonseca, porque por algo también está el equipo de rehabilitación en esta charla. Los que trato de poner personas con quemaduras ahora, porque en realidad hoy día teníamos esa discusión también en otro grupo. Hoy día, aparte de ser el Día del Médico, es el Día de las Personas en Situación de Discapacidad. Entonces, tenemos siempre esa discusión de si es persona en situación de discapacidad, discapacitado. Las personas con quemaduras, en el fondo, también contribuyen a este grupo de personas en situación de discapacidad. No solamente se mueren, sino que quedan muy secuelados. Y esas secuelas son las que efectivamente nosotros nos tenemos que hacer cargo desde el principio, porque los pacientes quemados son pacientes caros. La doctora Soto mencionaba en la mañana que por peso GRD son aquellos que tienen más peso GRD, por lo tanto a los hospitales en general le cuesta mucha plata. Y salvar a un paciente quemado, en el fondo, lo hablábamos con la doctora Alarcón también en el almuerzo, en realidad ocurre por una situación que no es una enfermedad. No te enfermaste de una quemadura, es un accidente, por lo tanto es una crisis que ocurre en una vida familiar y que tiene todo un contexto psicosocial que es muy importante de considerar. Ser un paciente gran quemado o estar en este grupo, la sumatoria de toda esta gente quemada aporta casi 12 millones de años de vida ajustados a calidad de vida que se pierden en el fondo por la discapacidad. 180.000 muertes que parecieran ser pocas, y ahí uno puede tener un pro y un contra. Ninguna muerte es en vano, evidentemente, pero como tenemos pocas muertes, puede ser que sea un poco más olvidado, y de hecho la OMS dice que es una crisis de salud pública que es global, que es olvidada, y como mencionaba la Caro Soto, habla un poco del desarrollo también de los países. Mientras más pacientes quemados tengamos, probablemente seamos más subdesarrollados, porque las cosas de prevención están muy abandonadas. Tenemos la idea, la Jackie, Emilio, lo hemos estado trabajando en hacer una campaña de prevención, porque creemos que igual todos los días en el RNQ vemos pacientes, 10 casos, 13 casos, que se van acumulando efectivamente, pero no puede ser que haya tanta gente que se queme. Estamos en el 2021, somos un país que en el fondo tiene un cierto nivel educacional y que debiese tener menos pacientes grandes quemados. Hay muchísimas causas, el fuego, como decía la Carola, es la que más se lleva. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos que hacer algo. En Estados Unidos, llegamos siempre hay datos como del mundo. En 2016 se quemaron, grandes quemaduras sufrieron 486.000 personas, 40.000 de ellas requirieron hospitalización, con una alta tasa de supervivencia que habla cerca del 93%, y cerca de 3.500 personas murieron antes y después de la hospitalización. Entonces tienen una gran cantidad de población quemada, se mueren muy poco, y las secuelas en general, cuando uno revisa los temas de rehabilitación, de hecho este es un update de rehabilitación no muy antiguo del año pasado, que se enfoca más bien en los pacientes que son veteranos de guerra. En el fondo tampoco habla para que vean que el setting es distinto, o sea, los quemados de Estados Unidos son porque se les queman porque van a la guerra, no porque se queman con una olla de presión que explotó. Entonces vemos que también hay una diferencia en el tema del motivo, y por lo tanto también un poco atrás en la cultura y en el nivel sociocultural. Y nosotros en Chile, bueno, ya les han contado harto. Creo que un hito de la importancia del problema que se empezó a visualizar es que sea una patología GES, o sea, que se entienda que el tener un GES significa que es una patología que es cara, que necesita cobertura, que mientras más rápido se haga tiene mejor pronóstico funcional y vital. Por lo tanto, ya que se haya considerado como GES, es fundamental. Nosotros somos Centro de Referencia Nacional, y esto tiene una historia. El doctor Villegas, el doctor Garcés, que contaba ahí hoy día la Caro, estaba en la posta, después estaba el doctor Villegas, había un servicio de quemado. Yo fui interna, hice parte de mi internado en la posta central, pero el servicio de quemado era como una puerta hacia la dimensión desconocida. Nadie entraba porque era en realidad algo muy complejo, y ahí uno también se retrotrae y dice, bueno, en el pregrado no me pasaron nada de quemado, en el posgrado me pasaron muy poquito, por lo tanto este conocimiento del paciente gran quemado uno lo va adquiriendo al trabajar con los pacientes.
Tenemos la red privada para apoyo y cumplimiento de garantías, tenemos el RNQ que les contaba la Caro Soto en la mañana, que es una herramienta de gestión que nos entrega en el fondo mayores posibilidades, y yo creo que es una herramienta que les falta explotar muchas cosas, como contaba Carlos también cuando se presentó el trabajo en la célula de enfermería. Entonces hay cosas que podríamos sacarle mucho más provecho. Tenemos este acceso a rehabilitación precoz que, bueno, Emilio les contó, yo les estoy contando que tenemos un equipo de rehabilitación, entonces tenemos rehabilitación intrahospitalaria, pero el seguimiento en rehabilitación es muy poco desarrollado a nivel país. Tuvimos cerca de 12 años en el fondo donde todas las personas que pasaron por la posta central, que estuvieron con alguna situación de quemadura, y no solo las de la posta, sino que aquellas que también se atendieron en la red privada para cumplir su garantía de agudo, no podemos decir que en el 100% de ellas se accedió a rehabilitación porque había un tema administrativo, que se los voy a contar más adelante, que estaba mal realizado y que por lo tanto no le generaba ninguna alerta a nadie que la gente no tuviera rehabilitación. Entonces eso es inaceptable porque, como les he dicho, es una patología cara, una patología que obedece a un accidente, una patología que tiene una carga psicosocial muy importante y por lo tanto merece, como cualquier otra patología, tener rehabilitación y que ésta sea un derecho y no un lujo. La Carola igual les contó algo un poco de esto. El año pasado tuvimos cerca de 200 egresos, en el 2018 una mortalidad global del 10%. Y yo cambio un poco las cifras porque cuando hablamos de mortalidad uno habla de lo negativo, pero en realidad tenemos que ver cuánta es la gente que no se nos muere, porque la gente que no se nos muere es la gente que nosotros tenemos que rehabilitar. Tenemos entonces, si tenemos una tasa de mortalidad en el 2018 de 10%, tenemos una tasa de 90% sobrevida. Y eso tiene algunas disquisiciones, hay un 53% de sobrevida en la sobrevida excepcional, o sea, se nos muere un 37%. Hay un 81% de sobrevida en los pacientes críticos, una dosis letal 50 de 58%. Entonces tenemos pacientes que son sobrevivientes, que son efectivamente, también lo han mencionado varios de los que hablaron en la mañana, hasta 150 días, hasta 180 días hemos tenido pacientes hospitalizados por generalmente de sobrevida excepcional. Por lo tanto, son supervivientes. Entonces, ¿cómo abordamos esta supervivencia? Porque en el fondo nos encontramos con un paciente que quiere su vida de vuelta y no la vamos a tener de vuelta porque ya tiene una cicatriz, una secuela que le recuerda todos los días que no es la misma vida de antes. Pero ¿cómo hacemos que todo lo demás lo podamos minimizar y que incluso esas secuelas físicas que se ven, que son estéticas, puedan disminuirse? Es el desafío del equipo de rehabilitación. Entonces, ¿cómo enfrentar esta realidad? Y aquí yo ocupo una idea que me dio Emilio en otra presentación, creo que estábamos hablando de quemado, ya no me acuerdo, que en el fondo es esto, son los castellers de Barcelona, que hablan, aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer, y cada uno soporta al otro, en el fondo. Si hay uno que falla, falla todo, y es un poco lo que decía la Noemí también, esto es como la vida, no, todos dependemos de todo. Si no trabajamos en equipo y no logramos hacer que esto sea un equipo, y créanme que, bueno, yo les debe pasar lo mismo, no es tan fácil, porque no es que todo el mundo se lleve bien mágicamente al mismo día, que todos nos hagamos caso, que reconozcamos el liderazgo, que eso no ocurre, es como utópico. Entonces siempre hay problemas de recursos físicos, de recursos humanos, de que no tenemos lo que efectivamente necesitamos, pero lo que hay que trabajar es que en algún momento seamos, y digo seamos porque yo creo que todavía nos falta, nosotros a pesar de que tenemos un poco más de experiencia, ser un equipo maduro donde cada uno sepa lo que tiene que hacer, donde si hay alguno que falle, haya otro que en el fondo lo sustente, porque el paciente se lo merece él, se lo merece su familia y también se lo merece el equipo que trabaja. Yo una vez saqué el cálculo de cuántas horas hombres se ocupaban por paciente crítico en cada uno de los profesionales de rehabilitación y era un número que era como, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos hacer esto con tan poco personal? Entonces, esa hora hombre que es muy cara, que efectivamente repercute también en la economía de los países, porque piensen que aunque sean 200 personas en el año, son 200 familias que se ven alteradas, que no tienen muchas veces el rol proveedor que generalmente ocurre. Esto ocurre en personas jóvenes y en hombres, como dijeron en la mañana. Por lo tanto, también repercute en la economía de los países no tener un paciente que se quema, que se salva. Como hablamos, la mortalidad no es alta, las unidades críticas lo hacen bien, los cirujanos lo hacen bien. ¿Cómo lo devolvemos a su vida? Y es ahí donde necesitamos, en el fondo, que el equipo sea precoz, pero que también sea continuo. Si no logramos que la precocidad de las atenciones continúe en el intermedio, en la sala, en el ambulatorio, es un trabajo que no es 100% efectivo. Nosotros somos
tres, no está Mario en esta foto, que es nuestro otro médico que trabaja con nosotros, que somos un poco el equipo como directivo del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Está Emilio, que es un gestor de casos, un jefe técnico incorporado recientemente a esta figura, él también las va a comentar después. Está Joana, que es coordinadora del servicio, que era la jefa de kinesiología antes de que apareciera yo en este escenario, y que ha sido una persona facilitadora en el fondo para que esto ocurra, porque podríamos tener una visión distinta, pero en realidad ha sido una sinergia ella y yo. Bueno, y yo que ahí estábamos en pandemia, nos retaron porque nos sacamos la foto sin mascarilla, pero teníamos la mascarilla en la mano y estábamos a más de 1 metro de distancia. La idea es mostrarle que en el fondo también necesitamos fiato entre los que estamos un poco más arriba tomando decisiones, para poder hacer que cada uno tenga un rol distinto, y que ese rol haga que el equipo de abajo, los castellers de abajo, vayan funcionando. Ya en lo práctico hay cosas que les quiero como transmitir. En nuestro servicio está bien centralizado. Yo soy anti-centralización. A mí me encanta que las regiones, y de hecho no deberíamos, las regiones, nosotros también somos una región, la región metropolitana también es una región, pero que Santiago se las lleve todas me parece que no puede ser. Nosotros tenemos que preconizar que esto tenga que ser lo más parecido en todos los lugares. Pero sí, una de las cosas buenas que esté centralizado es que tenemos un equipo que está muy capacitado tanto en lo médico, en lo quirúrgico y también en rehabilitación. Tenemos pacientes que son desde quemados leves, como decía la Carola, que son zonas especiales, o sea, en el fondo no una gran quemadura, pero una zona que efectivamente puede generar un deterioro funcional importante, a unos de sobrevida excepcional, que son pocos, pero que existen. Necesitamos la dupla psicosocial constantemente, y esto lo menciono porque no en todos los servicios, en el nuestro no está esa disponibilidad. Existe el servicio social y la psicología como parte del servicio de medicina física o de la rehabilitación. Nosotros tenemos poquito apoyo psiquiátrico, también es una cosa que nos falta desarrollar. Ahí la Jackie y la Noe puede contar que es muy necesario, que en el fondo sería ideal tener un psiquiatra que esté ahí, porque los pacientes que nos llegan son pacientes que tienen una carga psicosocial previa muy importante. La organización del seguimiento ha sido un leitmotiv de mi vida en los últimos 3 años, de que la cosa funcione, para que la cosa administrativa funcione, para que lo clínico empiece a funcionar. Hemos logrado hacer yo diría que vamos como en el 40% de lo que yo espero que vayamos, pero vamos, antes no íbamos para ninguna parte. Y el manejo de secuelas es fundamental, porque tampoco está puesto en la guía del GES cuánto efectivamente nos hacemos cargo de la secuela desde lo quirúrgico, y cuando nosotros como rehabilitadores ya no podemos hacer más por esa cicatriz, y en realidad necesitamos el aporte del equipo de plástica para que se haga alguna reconstrucción efectiva, no solamente por lo estético, insisto, sino que por lo funcional. Ese concepto de que la cirugía plástica en este sentido no es solamente para mejorar la cicatriz, sino que porque desde lo bonito o feo que se vea, sino que porque esa cicatriz tiene un deterioro funcional en el paciente, o incide en un deterioro funcional, tenemos que ser capaces de transmitirlo a las autoridades, porque finalmente son ellos los que modifican las canastas y las cosas. Entonces, el paciente gran quemado es un paciente que es sujeto en situación de discapacidad, esperamos que transitoria, muchas veces permanente o con una transitoriedad muy larga. ¿Por qué? Porque tiene múltiples sistemas comprometidos. Si alcanzamos, vamos a hablar también del síndrome post-UCI, no hoy día, mañana probablemente, que es un conjunto de síntomas que le ocurren a las personas que salen de una UCI y que también le pasa a los quemados, no solamente a los pacientes críticos de otras etiologías. Acá tenemos un gran órgano afectado, que es la piel, y bueno, la Jacqueline contó en extenso en la mañana lo que significa en el fondo la revolumización y todo lo importante que es este órgano para la vida de nosotros, de todos nosotros. Son pacientes que están largamente hospitalizados, por lo tanto tienen altos costos de hospitalización. Los montos que se pagan a los hospitales en general son distintos por grave, crítico, sobrevida excepcional, y efectivamente no suplen a lo que se gasta en uno de los pacientes completo. Y como les decía, tiene un contexto social y psicológico muchas veces muy importante. Nosotros hemos tenido pacientes quemados a lo bonzo, situación de calle, que han sufrido violencia intrafamiliar y que son policonsumidores de sustancias, al mismo tiempo, todo en un paciente. Y no es infrecuente. Entonces, que no tengamos psiquiatra, por ejemplo, es súper malo, porque en el fondo necesitamos un apoyo ahí presencial, extenso. Mandamos muchos pacientes al Horvitz, por ejemplo, que es el Instituto de Psiquiatría,
pero es una foto, ellos ven a un paciente que está en una fotografía, no ven el proceso completo. Y eso es malo, porque en realidad es como en rehabilitación. Llega una cicatriz, yo la veo, pero no vi todo lo que pasó antes. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los equipos de seguimiento? Por eso les voy a contar que hemos trabajado también en tratar de darle la mayor cantidad de información a los equipos. Quienes hacemos rehabilitación, hacemos mucha gente rehabilitación. No, la rehabilitación es un proceso, vuelvo a lo de la fotografía, nos sirve cuando lo hacemos en un momento de a uno, necesitamos un equipo, necesitamos objetivos claros, canales de comunicación adecuados, necesitamos mirar los objetivos, remirar los canales de comunicación, estar en constante mejora. Efectivamente esto es como una mejora continua de los equipos también. Estamos los fisiatras, que somos los médicos de rehabilitación, pero que somos muy pocos en Chile, menos de 200. Están los terapeutas físicos y respiratorios. Los separo porque hay muchas cosas que se hacen más de físico y respiratorio. En nuestro servicio está todo bastante junto, pero también tenemos un equipo que se dedica más a lo motor. Están los fonoaudiólogos, que también fue un punto de inflexión en el equipo de rehabilitación, la incorporación de fonoaudiología en la posta central. Está todo el tema nutricional, que es potentísimo, como lo contaba, lo mencionó Jacqueline, lo mencionó Noemí también. Son pacientes que están hipercatabólicos, que van a tener malnutrición, y nos preocupamos de los macronutrientes, pero también hay micronutrientes que están afectados y que posteriormente siguen afectados. La vitamina D en estos pacientes es muy baja. Si además se ponen un traje compresivo y se echan bloqueador todos los días, el sol no hace nada en esos pacientes. Está todo terapia ocupacional, las actividades ocupacionales fundamentales, que además se apoyan fuertemente con el equipo de enfermería y sobre todo con TENS, como lo decía la Noé. Psicología, trabajo social y la gestión del cuidado de enfermería y TENS, que en realidad son las que están más tiempo con los pacientes y por lo tanto finalmente llevan a cabo muchas de las acciones que el equipo de rehabilitación va dejando que se mantengan en el tiempo. Los equipos de rehabilitación en general, para los que probablemente esto lo conocen, se guían por la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. No vemos al paciente como un paciente quemado, sino que un paciente que tiene una quemadura, que esa tendría su deficiencia, y cuáles son las limitaciones de la actividad, las restricciones en la participación que le generan en el fondo esta quemadura. Y nosotros hemos trabajado estos tres procesos distintos, de como lo más micro a lo más macro, en distintos momentos del paciente gran quemado también. Estamos trabajando hace mucho rato ya, esperemos que salga, Emilio, no nos han dicho nada cuando salen las orientaciones, pero seguramente en los próximos meses les podrán llegar las orientaciones técnicas para el desarrollo de la rehabilitación aguda del paciente gran quemado, que llevamos como 3 años trabajándola, y que pusimos esta misma lógica de la CIF en 3 grandes como momentos del paciente, que son en el fondo la protección, que es cuando el paciente está recién llegado, que es un poco lo que hablaron en la mañana, cuando hay que posicionarlo, hay que hacer en el fondo la escalectomía o lo que se haga que tenga que hacer desde el punto de vista quirúrgico lo más precoz posible, se revolemice, todo lo que contó un poco la Jackie y la Noé, y también Carlos. Pero después viene una etapa que probablemente es más extensa y que además puede ser que vayamos volviendo a otras etapas de protección. Muchas veces tenemos muchos pabellones en estos pacientes y requerimos volver, un ir y volver que muchas veces como que uno dice no tiene fin, pero hay hitos, y un hito de esto que ocurre en otros pacientes críticos es el despertar. Cuando uno tiene un paciente ya despierto y un despertar más consolidado, uno entra a otra etapa donde empieza a ver cuáles son las limitaciones en la actividad. Y ya en la fase de activación, cuando el paciente ya está desde lo motor, cuando su principal preocupación es más bien lo motor y ya deja de ser tanto lo ventilatorio o deja de ser tanto la cobertura, le quedan ciertas como curaciones en sala, como mencionábamos hoy día, y ya está preparándose al alta, empezamos a hablar de cuánto incide esta condición de salud en sus restricciones a la participación. Los pacientes en general no vuelven a trabajar antes de un año, la mitad de ellos, en general los pacientes críticos les pasa eso, casi el 60% de los pacientes que están en una UCI más de 3 meses no vuelve a trabajar tampoco ni a conducir, que son 2 actividades bien vitales para los que conducen evidentemente, durante un año cerca del 60%. Entonces nos empezamos a preocupar de cosas que ya son más a largo plazo, cuando estamos todavía hospitalizados. Por lo tanto, esta visión hay que tratar de tenerla desde que el paciente llega. Con el quemado tenemos la ventaja de estar presentes en el momento cero. Si podemos hablarles un poco del modelo que hemos trabajado con Emilio, tenemos hitos que estamos tratando de trabajar que sean estándares de calidad.
Que el kinesiólogo lo vea a las 6 horas de que llegó, para nosotros es un estándar de calidad interno. Nadie nos ha pedido que lo trabajemos, pero tiene que ser así. Si que el terapeuta lo vea a las 48 horas, tiene que ser así, porque estamos pensando en la activación cuando estamos en protección. Pero si no lo hacemos de esa manera, es como que no aseguráramos esta continuidad de rehabilitación que es tan necesaria para los procesos exitosos de rehabilitación. Acá como un ejemplo un poco lo anterior, o sea, en la fase de protección estamos viendo las deficiencias que hay en la piel, en la vía aérea, en la deglución, todo el tema osteomuscular, en lo cognitivo, en el ánimo, en el sueño, en el dolor que yo les mencionaba en la mañana. Al momento del despertar vemos todas las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales simples. Evidentemente no vamos a poner a manejar un paciente. Y en las actividades todos los roles. Y siempre cuando uno mira la CIF, piensa, o sea, entiende que existen dos grandes grupos también de cosas que hay que tener en consideración. Una son las barreras y otros son los facilitadores. En este caso, las barreras son que tenemos características demográficas de la población, el recibir pacientes de todo Chile, si bien es bueno por un lado porque tenemos toda la cosa centralizada como el expertito, es malo porque tenemos difícil acceso a las redes de apoyo de esos pacientes. Entonces, tenemos pacientes de Colchane, por ejemplo, que en realidad no tienen a su familia y es muy difícil acceder a ella. Hay diferencias culturales, tenemos una alta población migrante, sobre todo migrante haitiana, que habla creol, y que además tiene una percepción de la enfermedad y del accidente muy distinta a la que tenemos nosotros. Es como un castigo, por lo tanto hay que asumirlo y no hay que hacer nada. Tenemos una salud mental que todavía está, como les digo, como muy relevante en este grupo de pacientes, y un acceso a la red ambulatoria que no es tan bueno como quisiéramos, pero tenemos un alto número de pacientes para la realidad nacional. Son pocos pacientes de todas formas y eso es un buen escenario. Un equipo capacitado y en el fondo esta forma de ver la rehabilitación que, como les digo, todavía le falta mucha madurez, pero que tiene todas las ganas de serlo, en el fondo, de poder ser y parecer. Bueno, ¿cuál es el rol del equipo de rehabilitación? La medicina de rehabilitación en general ve oportunidades donde otros no las ven. Nosotros somos optimistas crónicos en general los que hacemos rehabilitación, incluso en situaciones como la pandemia, que finalmente para nuestro servicio se ha convertido en una oportunidad de visualizar lo que hacemos, demostrar que el trabajo de todos los que hacemos rehabilitación no es prescindible, y así hemos hecho que fonoaudiología crezca, terapia ocupacional crezca y kinesiología crezca. Entonces nuestro trabajo también, siguiendo esta lógica de 3 círculos, nos hemos centrado un poco en ordenar nuestro trabajo a través de categorizaciones, de hacer gestión de casos clínicos y ocupar este modelo de case management o de gestión de casos complejos que estamos partiendo, y de coordinar un poco el trabajo del ambulatorio y hacer capaces de que el alta se haga de manera adecuada. Con respecto a la categorización, tenemos en este momento 4 categorizaciones importantes. La de kinesiología de UPC, que está en revisión porque considera como elementos que son para todas las UPC, polivalentes y de quemado. La idea es que trabajemos en el 2021 en una categorización kinésica distinta para el paciente gran quemado, que nos entrega ¿qué cosa? Nos entrega la carga terapéutica que tiene ese paciente en minutos de trabajo, o en horas, o en número de atenciones, eso es una definición propia de cada lugar, en base a ciertas escalas de evaluación que en el fondo son declaradas por el mismo equipo de rehabilitación, en este caso los kinesiólogos, que son las que se ajustan más a las características de los pacientes y que tienen una lógica de que si yo lo veo al paciente, le pongo un puntaje, gracias a eso genero una carga, pero también un plan. O sea, mi plan de rehabilitación o de kine o de fono, lo que sea, está un poco basado en estas escalas de evaluación, y por lo tanto lo que se espera es que ellas vayan mejorando cuando yo voy trabajando con el paciente, y el paciente va cambiando de categoría hacia tener una menor dependencia de cada uno de los profesionales. Hemos trabajado también una categorización de kinesiología motora, que no fue fácil de construir. Ahí estuvimos varias tardes con Emilio, con el equipo de trabajo, buscando cuáles eran los mejores parámetros, porque hay muchísimas cosas que son distintas a los pacientes quemados. Por ejemplo, el número de zonas quemadas. Eso era importante. Los chiquillos decían, es que mientras más zonas quemadas tiene, nos cuesta más porque tenemos que vendarlo más, nos demoramos más. Entonces, perfecto, ocupemos eso. Pero ¿cómo esa idea, la llevamos a un número
y ese número tenga una consistencia con el que lo evalúo después y nos dé en el fondo algo para el plan terapéutico. Es un trabajo que nos quita bastantes horas, o sea, no nos quita, nos toma bastantes horas, porque en realidad es un trabajo que pareciera ser administrativo, pero que efectivamente igual es un trabajo clínico. Terapia ocupacional también ha trabajado una categorización propia, pero para todos los pacientes del hospital. Lo mismo fonoaudiología. Y aquí, claro, se cruzan algunos pocos conceptos con otros tipos de politraumatizados, los lesionados medulares, con los pacientes con TEC, que en el fondo también hacen que estas dos otras especialidades puedan tener sus categorizaciones un poco más estandarizadas para toda la población de la posta. Les voy a poner, les puse esta diapositiva en realidad porque Axel, que es nuestro fonoaudiólogo estrella, que llegó primero a trabajar a la posta y que ha formado todo el equipo de rehabilitación fonoaudiológica, cuando yo llegué a trabajar le dije, mira, necesitamos que hagamos esto porque en realidad lo estaban dando como la carga bastante de manera subjetiva. Este es un modelo que no se me ocurrió a mí, es el modelo que ocupa la clínica alemana, la clínica Indisa, varios lugares. Entonces pongámoslo en práctica y él, como es muy mateo y ordenado, dijo, hagámoslo. Y esto fue, no sé, hace 3 años efectivamente, el 2017. Y bueno, ahora tenemos el producto de esto, que es una publicación en la revista chilena de fonoaudiología que salió hace 10 días atrás, donde en el fondo se muestra cómo fue el trabajo de hacer esta categorización, de construir la matriz, de probarla, de hacer pruebas de ensayo y error, de ver cuáles eran las escalas que nos servían y las que no nos servían, y efectivamente decir que sirve como herramienta para ordenar el trabajo de rehabilitación, no solo desde la carga, sino que desde lo que quiero trabajar con los pacientes. O sea, eso ha sido un gran trabajo de instaurar este concepto de categorización en todos los estamentos, y yo esperamos en realidad que el 2021 ya podamos tenerlo como bien consolidado y podamos seguir la línea de Axel. La siguiente diapositiva se las puse porque la categorización de terapia ocupacional tiene algo muy interesante, que es que si ellos pesquisan delirium en los pacientes, la carga automáticamente pasa a ser la más alta, y es entregarle una al día. O sea, de los 5 días que ellos están disponibles, les voy a contar el recurso humano después, es tratar de verlo una vez al día por lo menos. ¿Y eso por qué? Porque el delirium siempre nos incide en los procesos de rehabilitación hacia lo negativo. Esta diapositiva yo la he ido cambiando con el tiempo. Antes decía siempre descartar delirium, y ahora la cambié con prevenir, pesquisar y tratar. ¿Y por qué? Porque pongo ayuda ahí arriba porque en realidad el delirium no es fácil. La gente cree que, o yo creía, incluso siempre cuento esto, que para mí era como normal que la gente se desorientara, y no es normal. Y es muy angustiante para la familia y para los pacientes también estar con delirium. Por lo tanto, hay que tratar de evitarlo siempre. Entonces, que la categorización de terapia ocupacional diga, si aunque me dé carga 2 veces a la semana, pero yo lo pesquisé que tenía un CAM positivo, que es lo que ocupamos para evaluarlo, le voy a aumentar al tiro la carga a 5 a la semana, hace entender que ellos entienden para lo que sirve la categorización, que no solamente para decir un número de veces que lo tengo que ver, sino que en el fondo haga un cambio en que este paciente salga más rápido, salga mejor, y no tenga deterioro cognitivo, que es lo que lo va a llevar a tener delirium. Si tiene delirium así, va a tener deterioro cognitivo después. Y ninguno de nosotros quisiera que a alguien de nuestra familia le pasara eso. Entonces, entender las categorizaciones como un proceso clínico que hace cambios es fundamental. Del recurso humano, no existe un estándar para el equipo de rehabilitación que atiende a personas con quemaduras. Están las orientaciones para el desarrollo de la rehabilitación en los hospitales de alta complejidad de la DIGERA, pero ahí habla de grupos como estándares de unidad, o sea, de camas críticas. No hice camas críticas de polivalentes ni de grandes quemados. Actualmente, estos son recursos por pandemia, que también nos estamos agarrando con dientes y uñas de no soltarlos. Logramos tener un kinesiólogo para 5 camas en la UCI. Antes teníamos uno para todas las camas de la UCI y del intermedio. En cuarto turno sí, pero uno. Un kinesiólogo para 12 camas, que ahora son 11 porque hay una que está ahí, pero le puse 12 porque son las que tenemos, se supone, en camas de intermedio. Uno que es en turno diurno, de 8 a 20, para atenciones motoras, porque si hay algo que ha cambiado también en nuestro hospital es que se han abierto espacios de otras áreas, como la UCI Ballet, que comentaba la mañana la Carola, para recibir pacientes quemados, y por lo tanto vamos buscándolos donde estén, llevando al kinesiólogo experto en quemados a donde esté el paciente, y esos son pacientes generalmente que ya están con mucho más requerimientos motores. Por lo tanto,
está ese recurso de lunes a domingo. Y Emilio, que está trabajando como gestor de casos en rehabilitación, no solamente desde lo kinesiológico, él es kinesiólogo, pero estamos trabajándolo desde lo de rehabilitación. Los fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales y el fisiatra, o la fisiatra, somos para todo el hospital. Tenemos fonoaudiología de acuerdo a demanda. Como les contaba, estamos tratando de tener estos como mínimos exigibles para tiempos. Tenemos 2 fonoaudiólogos de lunes a domingo de 8 a 20, más uno de lunes a viernes de 8 a 5, para todo el hospital. En este momento camas críticas, ya no me acuerdo cuánto van, pero se supone que eran 115 camas críticas. Y el resto son camas medias, pero todas con la posibilidad de convertirse a camas críticas. Así que igual es poco, pero es más de lo que teníamos. Terapia ocupacional, de acuerdo a demanda también. Tenemos 3 terapeutas ocupacionales de lunes a viernes para todo el hospital. Una fisiatra que soy yo, que tengo 22 horas por contrato, pero ahí puse mis 11 horas honorario, que también están por pandemia. Y un médico general dedicado a la rehabilitación con la misma distribución horaria. Y servicio social, tenemos servicio social y psicología de enlace, son a demanda, también son para todo el hospital, no dependen ni de rehabilitación ni de quemado, pero sí hemos tratado de hacer alianzas estratégicas con ellos para que en el fondo estén uno dedicado más, uno específico más dedicado para que conozca y entienda a este paciente, que tampoco es tan fácil desde esa perspectiva. Ahora, la categorización, el primer ciclo decía categorizar, el segundo decía gestionar. Este modelo de gestión de casos tampoco es una idea mía, son ideas todas como tomadas y tratadas de llevar a la práctica. Y ayer sí esto fue como una epifanía que de repente uno tiene con la categorización. Es como una gestión de los mínimos. Uno evalúa y tiene que asegurar mínimos para cumplir ciertos objetivos. Lo que hace el gestor de casos es una gestión de máximos. En el fondo, tener todo como esa señora que tiene ahí, una dueña de casa, un housekeeper, que está firmada como con 4 o 5 manos. Pobre Emilio parece pulpo en algunos momentos, para que no se pierda nada, que en el fondo todas las cosas que se tienen que cumplir para que un paciente tenga un mejor resultado intrahospitalario se logren cumplir. Esto tiene una lógica porque en el fondo los modelos de gestión de casos tienen como misión evaluar e identificar los factores de riesgo de larga estadía. Esto ocurre en Estados Unidos. De hecho, cuando uno habla, ve las sugerencias de los equipos de rehabilitación, como ellos dicen, tiene que haber un fisiatra, tiene que haber un kinesiólogo, un terapeuta y dice también un gestor de casos. Suelen trabajar los gestores de casos con rehabilitación porque vemos pacientes de larga estadía. Hay que mejorar el control de flujo de los pacientes, disminuir ojalá los tiempos de estadía, tener menor tasa de reingreso y asegurar la continuidad de los cuidados. Y entonces requiere un trabajo sistémico con diversas unidades del hospital, que no solamente son clínicas, también son administrativas muchas veces y que aseguran en el fondo estos procesos. El proceso de alta tiene que ser muy coordinado porque necesitamos que se activen ciertas cosas que son como alertas para que se gestionen otras cosas a posteriori. No tienen que haber condiciones médicas que estén sin resolver, porque eso va a ser un problema para la red que no va a saber resolverlo y vamos a fallar en el punto anterior de los reingresos. No deben haber procesos quirúrgicos pendientes por la misma razón y ojalá tienen que haber las menores curaciones posibles, ¿cierto, Carlos? Porque si no, después nos vuelven los pacientes peor. Los procesos de rehabilitación tienen que estar identificados con los pendientes bien claros como para dejarlos entregados al equipo que lo debiese recibir. El traje compresivo debiese estar entregado, también es una falencia, es una oportunidad que estamos tratando de hacernos cargo de poder tener en el futuro próximo, ojalá el próximo año, un taller propio de confección de prendas compresivas. Y bueno, tener una epicrisis que también incluya la rehabilitación, no solo una epicrisis médica y quirúrgica, que son igual de importantes evidentemente, pero necesitamos también entregar esta mirada distinta de la rehabilitación al equipo que va a recibir de rehabilitación al paciente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una epicrisis de alta calidad, le entrega al equipo ambulatorio un gran insumo para la continuidad de la atención. Y nuestra epicrisis, que la hemos construido también, aquí no se ve mucho, pero se las puedo mandar después tiene, primero, en esta columna de acá a la izquierda, quién se tiene que hacer cargo, en qué momento se hacen cargo, más bien, y quién. Y tiene, aparte de antecedentes generales, tiene antecedentes de la hospitalización que incluyen no solamente los antecedentes de la quemadura, sino que también las zonas en las cuales se afectaron, el índice de gravedad, si hubo injuria inhalatoria, los días de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, o si estuvo con tráqueo, si se decanuló,
dónde se injertó, si se hizo un colgajo, cuáles fueron las zonas dadoras. De las complicaciones de la hospitalización hablamos desde el winning dificultoso hasta la osificación heterotópica. De las condiciones al ingreso hay condiciones motoras, kinésicas principalmente, de rangos articulares, de dolor, de actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales, órtesis, ayudas técnicas, modificaciones en el hogar, todo el tema de la alimentación que incluye, acá abajito dice, por ejemplo, la apertura bucal, que la decimos en centímetros o en milímetros, el estado del traje compresivo, todo el tema social fundamental y la parte psicológica. Y abajo incorporamos la sugerencia de los controles y lo que estaría pendiente, inclusive ahora está aquí la cobertura cutánea, que eso puede que empezamos a trabajar con Carlos, como si es que queda algún pendiente desde la curación, como para ver si en realidad también el equipo sabía que no podía trabajar ese lado tanto porque estábamos teniendo algo pendiente desde ese aspecto. Esto es tan importante porque esta como línea de tiempo que yo traté de poner acá arriba es un tema fundamental que si el paciente que lo tenemos así logra estar trabajando en el futuro. Esta gestión del alta es tan fundamental porque se visibiliza que en el fondo lo administrativo es inseparable de lo clínico en una patología GES, para lograr que se cumpla el GES. La activación de la canasta de seguimiento y rehabilitación es un proceso que es operador dependiente, no es mágico, porque eso es lo que en el momento creíamos, que hacer una epicrisis, escribirla, que lo hacían los intensivistas o el cirujano, al entregarla al paciente estábamos listos y no era así, no sabíamos que no era así. Entonces, cuando supimos que efectivamente probablemente esa interconsulta quedaba en una carpeta guardada y nadie la veía, y que lo que teníamos que hacer era que se trabajara con una orden de atención, que puede ser generada con una epicrisis, no necesariamente con escribir un nuevo papel, y en tener una estrecha relación con el monitor GES para asegurar que esto en el fondo se active. Eso nos cambió el escenario. Ahora sí nos está pasando ahora que estamos viendo que se cumple lo administrativo, el paciente lo ven, se cumple la garantía, pero clínicamente, efectivamente, tampoco se hace un trabajo tan adecuado, y esto pasa por la capacitación, que es lo que les voy a mencionar un poco más adelante. Esta paciente es un ejemplo. Ella es una paciente de 23 años que se quemó en febrero de este año por una explosión de olla a presión. Tuvo una quemadura bebé en la mama izquierda, no tuvo riesgo vital, era GES por ser quemadura en zona especial con riesgo de secuela funcional. Tiene un hijo de 9 años, trabaja como guardia y tiene obesidad importante. La dieron de alta en marzo, justo como al inicio de la pandemia, como el 7 de marzo, y no fue derivada correctamente porque su domicilio estaba en Fonasa como Puente Alto, pero ella vivía en Santiago Centro, en Cerrillo, creo, en el pedazo que nos toca a nosotros de Cerrillo. Posterior a la primera ola, porque nos pasó harto que los pacientes que se fueron de alta durante la pandemia no fueron a control porque no querían volver al hospital porque teníamos lleno de COVID, y es evidente. Llamó para reclamar a la posta que no le habíamos hecho nada de rehabilitación. Entonces nuestra secretaria, que ya entiende un poco el mono, llamó para preguntar qué pasaba y le dijeron no, ella está derivada al Sotero del Río. Entonces ella dice no, que yo no vivo, ya vivo en Cerrillos. Entonces gestionamos el cambio a Fonasa y se le dio la hora. Entonces yo llego, la veo y no la conocía, no entendía por qué, me contaron toda esa explicación. Y efectivamente era una paciente que estaba usando muy poco el traje compresivo porque le daba calor, y no entendía la necesidad de usarlo tampoco, porque yo tengo hartos pacientes que lo usan aunque les dé calor y mueran de calor porque entienden por qué lo tienen que usar. No usa lubricación y tampoco bloqueador solar porque dice que nadie le dijo, lo más probable es que le hayan dicho pero lo haya olvidado. Tenía un gran tejido mamario, el cual es muy difícil de comprimir, una cicatriz hipertrófica, pruriginosa, con una brida en ciernes pectoral que ya está limitando un poco la apertura del brazo y con dolor. No podía levantar peso y ella trabaja de guardia, y además quiere tener otro hijo. Entonces no pude poner la foto porque saqué fotos para hablarlo con la Caro, pero efectivamente es una zona que va a crecer si es que ella se embaraza, y va a crecer y va a generar mayor compromiso funcional. Por lo tanto, aquí hay varias cosas que son fundamentales. Uno es el uso del traje, que baje de peso en lo posible. Entonces ahí tenemos que hacer algo con el nutricionista del consultorio, tratar de que ella lo entienda también. Ojalá mejorar la compresión de alguna forma. Yo le decía ya, tratemos de que si el traje te da mucho calor, tener un sostén que sea más grande y poner una compresión ahí, buscarle el acomodo, porque yo soy súper acalorada y entiendo que usar ese traje es terrible. Educar en la lubricación, educar en el fondo en la importancia de que si no hacemos esto ahora, después va a tener un peor resultado funcional y estético también.
ojalá esperara tener un mejor tejido para embarazarse. Y igual fue bastante clever porque me dijo, yo sé que esto va a crecer, entonces ¿qué va a pasar? ¿Voy a poder dar leche? Entonces ahí hablamos un poco de eso. Y bueno, asegurarle la continuidad y el respaldo del equipo, porque finalmente ella estuvo 8 meses sin nadie que le atendiera ninguna de estas dudas que ella tiene hace tiempo, y que podríamos haberlo hecho de otra forma. Nosotros nuestros pacientes los llamamos por teléfono, o sea, le hicimos como una encuesta, les preguntamos cosas y tratamos de acompañarlos de alguna manera. Les puse esa foto porque ese es un caso de acompañamiento. Ahí está la Caro y estoy yo hablando con un paciente que es de Coquimbo, que tuvo una quemadura por eléctrica en ambas manos. Se llama Luis Rivera. Y él estaba ocupando ahí, no sé si se nota, pero está con un cuchillo y un tenedor porque nos estaba mostrando cómo lo estaba haciendo. Y nosotros no lo hemos vuelto a ver. Esto fue en plena pandemia que lo seguimos por videollamada, pero sí lo ha logrado ver el equipo de Coquimbo, tampoco tan seguido porque se entiende que estamos en pandemia, pero hemos logrado hacer que algo haga, y eso ya es una ganancia. Bueno, y lo último es la capacitación, lo que les quería decir, porque en realidad, como dice Joana, la gestión del conocimiento crítico, Joana, nuestra coordinadora, es importantísimo, y hay muchas de estas cosas que yo le estoy diciendo que no están escritas en los libros, o que están escritas en diferentes libros. Y la gracia es que uno trata de sacar lo mejor de eso y lo trata de juntar y hacer un modelo distinto que se aplique a la realidad local, y es lo que un poco venimos a contarles para que ustedes con su propia realidad puedan adecuar estas cosas que probamos que ya sirven un poco para que les pueda servir a ustedes también. El aprendizaje siempre es una contrarreferencia. En realidad, cuando uno enseña algo, siempre aprende algo al que le está enseñando, y siempre nos ha servido para cambiar un poco los enfoques. No cometer los mismos errores es importante, pero yo aquí les muestro esta foto. Este es el grupo del San José. El año pasado, en diciembre del 2019 y enero de este año, fueron de varios lugares de Santiago. Primero empezamos con Puerto Montt, pero después fueron de Santiago, ahora estamos acá y pretendemos ir a Temuco, o que ellos se conectan con nosotros por videollamada. En Santiago capacitamos a todos los servicios de rehabilitación del área metropolitana, y nos faltó solamente el suroriente, que no quiso mandar a nadie porque no tenían fisiatra en ese rato. Pues bien, ahora nos han hinchado hasta el cansancio porque quieren la capacitación, porque efectivamente deberían haberla tomado cuando nosotros la hicimos. La foto anterior que les contaba es el equipo del San José, que fue una semana. Estuvimos como el día de la marmota haciendo esto como un mes y medio con todos los servicios, y pasaron por, en el fondo, todas las posibilidades de rehabilitación que tenemos. Y lo más importante es que se llevaron varios insumos desde lo técnico, pero nuestros teléfonos, nuestra posibilidad de mandarnos un correo, de avisarnos en el fondo lo que estaba pasando y lo que estaban necesitando. Para llevarse a casa, el enfoque de la CIP entrega muchas más herramientas para un seguimiento adecuado. Necesitamos esta rehabilitación precoz, que es posible en este escenario complejo, pero si es precoz, tiene que ser continua, si no, no es que no sirva, pero sirve menos. No se puede perder la oportunidad de atención de rehabilitación. Hay que tratar de lograr hacer que esto sea un estándar de calidad para la institución. Nosotros estamos tratando de hacer lo que sea un estándar para nosotros, y de ahí presentarlo a la institución como una oferta de valor para decir que esto no lo tienen en otros lados, y por lo tanto nos compren la idea y nos podamos seguir quedando con el siguiente punto, que es el recurso humano, que es absolutamente necesario para la oportunidad de atención, que es inseparable de la complejidad de los pacientes. Mientras más complejos sean los pacientes, tanto en rehabilitación como en cirugía y en medicina y en enfermería, claramente necesitamos más gente. Y los pilares en el fondo son, aparte de los que les dije, hacernos cargo de la prevención. Es una cosa que tenemos al debe, que estamos haciendo algunas alianzas con bomberos, con Coaniquén, para poder llevarlo a cabo. Claramente todo el tema de la gestión que les he contado latamente, y la capacitación que nos trae a Iquique, que nos ha llevado a Puerto Montt y que, bueno, nos va a seguir llevando probablemente a otros lugares, y de los cuales probablemente siempre vayan a hacer el siguiente curso mucho mejor que el anterior, porque nos llevamos de todas formas aprendizaje del lugar donde uno está. Eso.